Nos acompaña a esta hora Patricio Gajardo, analista político y máster en estudios internacionales para analizar el conflicto en Ucrania. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un placer, Claudia. Igualmente, gracias por acompañarnos. Estamos viendo hoy una jornada que podíamos pensar era clave, al menos con estas reuniones en la frontera ahí con Bielorrusia, y que al menos no han comunicado ningún avance. Habría quedado en nada para luego tener reuniones en los días siguientes. ¿Cómo ves tú esto? ¿Algún tipo de salida diplomática en el corto plazo? ¿Qué tan compleja se ve la situación? Muy compleja, y no quiero, pero voy a tomar las palabras del propio presidente ucraniano, Zelensky, que él mismo dijo que no tenía muchas expectativas sobre esta reunión. Y yo creo que hay una clave significativa. En general, cuando hay intereses de llegar, o la voluntad de llegar a un acuerdo en un conflicto, lo primero que se pide es un cese al fuego, por lo menos transitorio, aunque no se llegue a nada todavía, pero que mientras se esté conversando haya un cese al fuego. Hoy día, en el momento que se estaban las negociaciones, la segunda ciudad en importancia, Yarkov, fue bombardeada de manera terrible y con unas imágenes bastante potentes. Y me imagino, no tenemos cifras, pero me imagino que deben haber muchos civiles y personas inocentes que fueron, digamos, que murieron en ese ataque. Entonces, es incomprensible que se esté intentando negociar y se mantenga el ataque de manera muy contundente. Sí, en Kharkiv hoy se habla ya de docenas de personas muertas y cientos heridos producto de lo que hemos visto, ¿no? De los bombardeos. Imagínate. Es tremenda la situación, la verdad. Se ve lejos de amaigar, ¿no? Respecto a lo que veíamos la semana pasada, donde también incluso se sabía que existía esta voluntad de conversar, pero a la vez teníamos un Vladimir Putin que llamaba a los militares a tomarse el poder. La verdad es que está difícil leerlo, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones? A ver, lo que está claro es que Putin no le resultó lo que él había planificado. ¿Qué es lo que había planificado? Algo que yo creo que todos asumíamos la semana pasada. Una superpotencia en materia militar, no económica, pero sí en materia militar, contra una Ucrania que no tenía por dónde. No tenía por dónde. Entonces, todos asumimos, y Claudia, me imagino que tú también. Sí, también. Era cosa de unos 4 o 5 días y que iba a llegar a la capital y iba a votar al gobierno, evidentemente, iba a sacar Zelensky y iba a poner un gobierno títere, tipo como sucede en Bielorrusia con Lukashenko. Exacto. Eso es, era lo que uno presumía. Sí. Ahora, eso ya no sucedió. No digo que no vaya a suceder, puede que suceda igual, pero ya significa una guerra con un costo muchísimo mayor. Se encontraron con una resistencia importante. Vimos como también muchos ciudadanos respondieron al llamado del presidente Zelensky y se armaron. Hemos visto un Zelensky que busca o que se plantea como una especie de héroe. Él decía el viernes, yo sé que yo acá soy el objetivo de Vladimir Putin, pero yo me voy a quedar acá. Y se grababa abajo del edificio en una plaza de la Independencia, que la verdad es que era el objetivo mismo, ¿no? Sí. En ese minuto se pensaba. Y tenemos por otro lado un Vladimir Putin que la semana pasada, si uno veía la Plaza Roja, todo era en absoluta calma, pero en algún minuto van a empezar a llegar los cuerpos de los soldados rusos, ¿no? Van a llegar los cuerpos de los soldados rusos y las sanciones económicas. Las sanciones económicas no producen un efecto inmediato, a pesar que ha tenido, porque la caída del rublo, la caída de la bolsa, va a empezar a escasear dinero en Rusia en términos, porque hay, digamos, casi se le cerró el sistema financiero. Incluso un país como Suiza va a tomar medidas que un país casi siempre se mantiene neutral. Va a tomar medidas contra Rusia. Es decir, yo creo que Zelensky ha logrado varias cosas. Primero, generar esa cohesión de la población en torno a un líder que parecía tan débil frente a un Putin y sin embargo se ha transformado en un héroe nacional. Y yo creo que si logra demorar, o por lo menos, y más aún, si logra salir triunfante por lo menos que se llegue a un acuerdo que permita llegar a algún tipo de negociación. Porque él además se ha manejado bien conversando, digamos, con presidentes de las grandes potencias del mundo, ¿no? Claro, pero los presidentes de las grandes potencias del mundo, y se notó, lo veían tan frágil como nosotros lo veíamos, Claudia. Entonces, no estaban, se notó, y en eso Putin calculó bien. Putin, ¿qué es lo que vio? Vio que
estamos con la pandemia, hay crisis económica, un presidente Biden que no se maneja mucho en política exterior, muy debilitado después de lo que pasó con Afganistán, que tuvo una salida muy poco decorosa. Por lo tanto, y una OTAN que por muy importante que sea, no estaba dispuesto a jugársela por un presidente aparentemente débil. Yo creo que tenía ese diagnóstico, entonces él podía tirar toda la carne a la parrilla, como se dice, y entrar en Kiev, sacar al presidente y poner a otra persona, incluso ahí el llamamiento que tú señalabas a los propios soldados ucranianos, porque ese fue un llamamiento no a los soldados rusos. Claro, les decía, les conviene negociar conmigo que con él. Claro. Tómense el poder. Generar una división. Y en ese sentido fue inteligente Putin, pero no le resultó tampoco. Porque tienes que pensar que los generales, al menos de Ucrania, por lo menos tienen que tener la edad de Putin o cercano. Por lo tanto, son personas que convivieron y fueron miembros de las Fuerzas Armadas soviéticas cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Entonces, recordemos que Zelensky nace en el 78. Algo muy importante que poca gente sabe. Zelensky es un ruso parlante. O sea, por lo tanto, la teoría esta de Putin, de que está salvando a los rusos parlantes, aunque el 30-40% más o menos de la población que es ruso parlante, estarían todos partidarios de unirse a Rusia, es una demostración palpable que eso no es así. Zelensky es ruso parlante, nace en la zona oriental de Ucrania, en una familia judía, y gana con el 78% de aprobación en los votos en las últimas elecciones. Por lo tanto, nos encontramos con una persona que representa todo lo contrario a lo que dice Putin, que Putin para él no es una invasión, sino una operación de salvataje para un sector discriminado por un gobierno, comillas, neonazi, que sería representado por una persona de ascendencia judía en Kiev. Y por lo tanto, a los que estaría salvando es el propio Zelensky, es una contradicción como figura y el liderazgo que ha ejercido. Así que lo que está claro es que los planes iniciales de Putin no le resultaron. No, de todas maneras. Eso es evidente. Sí, y la verdad es que, bueno, nosotros tampoco pensábamos que iba a encontrarse con ese nivel de resistencia y que va a estar en jaque de alguna manera, ¿no? Ahora, también un poco antes de que comenzara esta reunión, que no terminó en nada concreto... por lo menos aparentemente. Veamos, no han comunicado nada. Demos la posibilidad de que se diga algo más adelante. Vamos a ser optimistas, mejor que sí. Seamos optimistas de que... Digamos que no sabemos no todavía. Sabemos si pasó. Exacto. Sí, exacto. Bueno, veíamos hoy día también en algunas imágenes a Zelensky firmar la solicitud para entrar a la Unión Europea. Eso es muy importante. ¿Qué podría significar eso? Porque claramente es uno de los temas que no quiere Vladimir Putin bajo ningún punto de vista. Me imagino que lo puede tomar como una provocación importante y eso podría también verse reflejado ahí. Pero ese puede ser, si es que hay, siendo optimista, como tú decías, puede ser un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en el invierno de 2013-2014, Víctor Yanukovych, el presidente de Ucrania, prometió, si él ganaba las elecciones, incorporarse a la Unión Europea. Bueno, después desiste por presión de Putin justamente, y en ese momento, Víctor Yanukovych, viene entonces un levantamiento, un estallido social en la plaza del Maidán, el Euromaidán que se llamó, que fue en el invierno del 2013-2014. Murieron más de 300 personas, fue una cosa muy violenta, y que llevó a que Víctor Yanukovych se arrancara del país y se fuera a Moscú, a refugiarse allá. Bueno, desde ahí empiezan negociaciones de los gobiernos posteriores con la Unión Europea. En 2017 empiezan negociaciones con la Unión Europea. Pero ahí puede haber un punto de encuentro, porque el rechazo ahora viene no tanto de ingresar a la Unión Europea, sino que de la OTAN. Por lo tanto, ahí podría haber un punto de encuentro si es que Putin aceptara, por ejemplo, que entrara a Ucrania en la Unión Europea. Pero no en la OTAN. Pero no en la OTAN. Ya. O sea, que dejara de tener ese objetivo constante de ingresar a la OTAN, que se conformara con la Unión Europea y lo dejamos ahí. Exactamente. Y hablamos, la Unión Europea es muy importante económicamente, en términos de potencia económica, etcétera, pero no es un tratado militar.
Sí. Por lo tanto, él no lo tendría que ver, a pesar que tampoco le gusta que la Ucrania entre a la Unión Europea. Pero algo tendría que ceder. Yo creo que eso podría ceder. Ahora, Zelensky hizo una solicitud formal de apurar el trámite, porque se demora el país, tiene que tener una serie de condiciones antes de entrar a la Unión Europea. Y te digo, desde el 2017 que se planteó las negociaciones, y ahora, en medio de este contexto de invasión, Zelensky pidió un trámite ultra urgente y que se incorporara en forma rápida a la Unión Europea, y para darle un paraguas. Y hay por lo menos una predisposición positiva. Si eso es así, quiere decir que no se logró ese beneplácito de Putin. Yo creo que es una forma de ayudar a Ucrania y ayudar a Zelensky en estos momentos.